Buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo el día de ayer. Ya pueden ver mi pantalla. ¿Me escuchan, verdad? ¿Y pueden ver mi pantalla o no? Sí, ingeniero. Muy bien. Antes que nada, hacer una aclaración. El día de ayer que estábamos trabajando este segundo ejercicio de tablas dinámicas y cuando inserté el gráfico dinámico, yo quise alterarlo, pero no se pudo. Pero la razón es que yo no puedo tener un gráfico dinámico independiente de la tabla dinámica, ya que ambos beben de la misma fuente de datos. Entonces, si yo quisiera otro análisis, otro gráfico, por ejemplo, este es el análisis de las denuncias hechas por comuna total, y ahí yo puedo cambiar el título y las opciones que ustedes ya saben de gráficos. Eso no lo expliqué porque, o sea, me imagino que todos aquí ya sabemos cómo hacer gráficos en Excel, ¿verdad? No es tan complicado, solo es venir aquí a diseño, formato, cambiar colores y agregarle elementos como barras de error, un título de los ejes, de los gráficos, etc. Por ejemplo, a este le hacen falta los títulos de los ejes y así. Pero entonces aquí estoy básicamente analizando la cantidad de denuncias que se hizo por comuna en los datos esos que les estuve enseñando. Si yo quisiera otro análisis, por ejemplo, eh, la hora de las denuncias o la fecha de las denuncias y lo quiero en otra gráfica, visualizarlo, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que venir e insertar otra tabla dinámica, que bueno, sería venir aquí a los datos de nuevo, otra vez, diseño de tabla, insertar tabla dinámica, resumir con tabla dinámica, perdón. Una nueva hoja de cálculo. Y ahora aquí vamos a cambiar el nombre. Denuncias por común. Y aquí en esta otra tabla dinámica vamos a añadir, por ejemplo, la fecha. O la fecha en filas, como que no. No, está bien la fecha y luego la cantidad de denuncias, que sería y de denuncias en valores. Podemos ver las denuncias por año. Y miren que cuando yo agregué esta columna llamada fecha, se dividió en meses, años y trimestres. Básicamente esa es la jerarquía de fecha de Excel. Bueno, entre las tablas dinámicas. Entonces, mira, aquí tengo 2019, trimestre 1. 2020, trimestre 1, 2 y 3. Yo puedo quitar, por ejemplo, trimestres y yo los quito. Me quedaría los meses del año, la cantidad de denuncias. Y aquí yo le voy a cambiar el nombre, configuración de campo de valor, ponerle cantidad de denuncias. Entonces ya este es otro análisis. Denuncias por mes del año. Puedo venir, insertar un gráfico dinámico de barras o vamos a ver por líneas. Para eso podemos hacerlo de líneas. Vamos a aceptar. Y aquí tendría cantidad de denuncias por mes del año. Y tendría entonces para cada mes y cada año cuántas denuncias se hicieron. Y obviamente a esta tabla también le puedo agregar segmentación de datos, una escala de tiempo, etcétera. Entonces, varios análisis que requieran varios gráficos, mejor dejarlos cada uno en su propia tabla dinámica. ¿Queda claro esta parte?
Si queda clara, si no tiene dudas, entonces vamos a seguir con este trabajito de fórmulas, de algunas fórmulas relevantes, ¿verdad? Recordemos que el curso es el intermedio, por lo Pero, menos, dígame, Juan Ramón. buenos días a todos. No, solo qué pasaría, por ejemplo, si tengo datos de una década atrás. Supongamos que si quieres ver una comparativa de la cantidad de denuncias en la década de los 80 respecto a 20 años o a 30 años, si eso para saber si ha mejorado o no. Este, Ahí, ahí tendría que agrupar las fechas. Recuerda que vimos cómo pero agrupar habría una datos, opción ¿verdad? para buscar, por ejemplo, datos específicos, por ejemplo, en una fecha específica, en un mes, no sé, un año. ¿Cómo así? O sea, Sí, por ejemplo, si vamos a poner un caso. Las elecciones por ejemplo, de 1970, el día de las elecciones respecto a otros días de otros años de elecciones, cómo fue, por ejemplo, si hubo denuncias de violencia electoral, un sí. ejemplo. Sí, Ujú. entonces, ¿cómo hacer esa comparativa de años anteriores para ver si eso ha aumentado o ha disminuido con el pasar del tiempo? Es así como le estoy diciendo. Mire, usted tiene que agrupar los datos. ¿Recuerda cuando enseñé lo de agrupar datos? ¿O no recuerdo? Por supuesto que sí lo recuerdo. Muy bien, entonces vamos a copiar aquí esta tabla. Vamos a ponerlo aquí con esta que habíamos hecho. Obviamente, bueno, aquí solo tengo 2 años. O vamos a ver el ejercicio 1 de tabla dinámica que tenía, tal vez para ilustrarlo mejor. Un ejemplo. Y tenía productos, vendedores, ajá. Aquí en esta tabla dinámica fue que hice agrupar, por ejemplo, hombres y mujeres. Y aquí no le he puesto un gráfico. A poner un gráfico dinámico. O no, mejor dejémoslo tal y como está. Entonces, vaya, por ejemplo, en este de denuncias, que tuviera más datos. Voy a ilustrarlo aquí, aunque aquí solo tengo 2 años, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí están automáticamente jerarquizados o agrupados, pero digamos, si yo tengo, vaya, los años que hubo elección en Honduras, 70 o así, hasta llegar hasta hoy, 2025, podría añadir, por ejemplo, al grupo y tendría que seleccionar las dos filas en cuestión. Tendría aquí analizar toda la dinámica, grupo, crear un grupo de selección y a ese grupo ponerle, qué sé yo, década de los 70 o otro década de los 80, como sea. Y luego, entonces, en el gráfico o en la tabla dinámica, lo que tendría que hacer yo es básicamente dejarla de este estilo, o sea, bien simple. Aquí yo tengo algo así, me imagino que es lo que usted, porque tendría aquí la cantidad de denuncias por año primero, cantidad de denuncias electorales por año, por ejemplo. Pero si yo ya las agrupé en década de 70, 80, 90, 2000, 2010, ya entonces después, cuando venga a hacer el gráfico, tendría que estar categorizado para ver el cambio. Entonces, bueno, voy a volver aquí al ejercicio 1. Voy a copiar esta hoja y vamos a dejarlo solamente los ingresos totales. Total ingreso. Si yo vengo y le añado un gráfico dinámico, vaya,
Me sacó de Excel. Bueno, aquí estaba. Entonces, gráfico dinámico. A ver, por ejemplo, línea. Aquí está, pues, el total, ¿verdad? Pero en el mismo gráfico usted podría, para los grupos, por ejemplo, seleccionar solo hombres o ver la comparación con mujeres, en este caso. Y de esa manera sería, a menos que cambiara los datos aquí. Pusiera quito líder y solo dejo género. Hombres, mujeres. Vamos a cambiar el formato aquí, el diseño, cambiar el tipo gráfico. Por ejemplo, un circular, en este caso, va a variar el contexto, ¿verdad? Pero aquí yo podría ver entonces el porcentaje de denuncias, poniéndolo en su caso de ejemplo, para cada década, y entonces ver ahí tal vez una métrica, si aumentó o si disminuyó. Si lo pusiera también como columnas, vaya, por ejemplo aquí, columnas agrupadas. Tengo la diferencia, este es de hombres y mujeres, de los líderes, ¿verdad? Pero usted podría tener, si ya agrupó los datos en décadas, por ejemplo, o en periodos de gobierno o lo que sea, entonces usted tendría ahí la comparación, un gráfico de barras así de sencillo, para ver si bajaron o subieron esas denuncias. Y hasta le podría poner ahí más elementos si quisiera, por ejemplo, alguna tendencia, si la tuviera. Con eso, ¿queda satisfecha su duda, Juan Ramón, o no? Sí, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, este ejercicio de tablas dinámicas, el segundo, ya está. Entonces vamos a continuar con esto de funciones. Vimos ayer esta función muy útil, buscar X. Contar sí, ya la han utilizado. Obviamente ya suma, promedio, ya la saben utilizar. Máximo, mínimo, ¿verdad? Que son básicas en Excel. Buscar X, básicamente lo que tiene son los siguientes argumentos. Le doy un valor buscado. En este caso yo busco un mínimo de población. Busco en una matriz ese valor y quiero que me retorne un valor de otra matriz, pero que esté relacionada. Recordemos que aquí tengo dos columnas, tengo país y población. Sin embargo, yo el valor, como este es numérico, ¿en qué columna la voy a buscar? En la columna que tenga valores numéricos. Entonces, lógicamente, cuando yo ubique este valor de 11.204, eso corresponde a una entrada de un país. Entonces, para eso señalo aquí la columna país, que sería la otra matriz de vuelta, para que me dé el nombre aquí del país con la menor población. Y bueno, ahí puedo añadirle, si no se encuentra, que me ponga algún valor, por ejemplo, no hallado, por ejemplo. Y también el modo de coincidencia, que el modo de coincidencia, en este caso le puse 0 porque el valor tiene que ser exacto. Entonces, les mandé ahí el enlace a la ayuda de Microsoft de esta función, buscar X para que lo revisen. Lo voy a incluir, me parece que ya lo incluí en la página web que les compartí, donde está toda la información del curso. Sí, ya está. Ahí dice uso de función buscar X en el último apartado, que es recursos. Y vamos a continuar viendo algunas funciones que es necesario conocer. Aquí, por ejemplo, esta buscar X.
en vez del valor de 8 que corresponde al mínimo de población, yo también pude haberle puesto solo la función aquí de mínimo y buscar el mínimo de estos valores para dejarlo todo en una sola fórmula. Pero como les digo, va a depender de cómo prefieran trabajar ustedes. Me parece que la buena práctica es simplificar un poco las fórmulas. Entonces aquí, en vez de poner otra fórmula en el valor buscado, si el valor buscado lo hallé con alguna fórmula, pues mejor referirme a esta celda donde está la fórmula utilizada. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí antes de pasar a la segunda página? Vamos a utilizar, bueno, aquí está bien. Entonces vamos a pasar a este cuadro de notas. Vamos a ver un poco lo que es esa función buscar H y buscar V, que me habían dicho que las habían utilizado. Cuadro de notas ahí inventado, vamos a ponerle aquí en nota final la suma nada más de estos tres parciales y el acumulativo. Ahí la tenemos. Ahora estado. En estado vamos a poner si aprobó o no aprobó. Vaya, esa es la pregunta. Aquí yo quiero saber si el estudiante aprobó o no aprobó. Para ello, quiero ver si la nota que sacó es mayor o igual a 65. ¿Qué fórmula utilizarían ustedes para plantear eso? Creo que ya muchos la han de saber. Una fórmula de que me evalúe esta nota y me diga si es mayor o igual a 65, que me le ponga aquí entonces la palabra aprobado. Y si no cumple, entonces que me le ponga reprobado. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Correcto, Emerson. Fórmula sí. Entonces tenemos que utilizar un sí o el famoso if. ¿Y cómo lo planteo? Tengo que poner la prueba lógica. En este caso, la prueba lógica es que este valor sea mayor o igual o 65. Entonces, si esto se cumple, entonces que me le ponga aprobado. Ese es el valor sí verdadero. Y si no se cumple, entonces que me le ponga verdadero. Ya todos habían utilizado esta función. Levanten la mano, quizás ya la habían utilizado en Excel. La función sí. Levántenla para saber ahí más o menos. A Nelson ya lo utilizó, dice. Michael, Catherine, Emerson también, porque la mencionó, ¿verdad? Pero los demás no han utilizado nunca. Paola, María Torres, dice que ya la han utilizado. Varios ahí, veo 4 manos levantadas. Los demás nunca la han utilizado esta función. Si lo pueden poner ahí por el chat o abrir el micrófono. Yasmín pone no. ¿Alguien más que no la haya utilizado? Ah, Madeline también dice no. Bueno, creo que estamos ahí divididos. Algunos que sí, otros. Pero utilizarla no es difícil. ¿Para qué la voy a utilizar? La voy a utilizar si yo ocupo filtrar mis datos de esta manera. Por ejemplo, miren, esto es una tabla. Y aquí en estado, entonces yo puedo filtrar por dos valores. Aquí me va a seleccionar todo, solo aprobado y entonces ya puedo ver, cuántos estudiantes aprobaron aquí. O los que reprobaron. Bueno, aquí me faltó, me equivoqué aquí. Aquí es reprobado.
reprobado. Entonces ya puedo clasificar la información de esta manera. Solo una vez lo he utilizado, dice María Luisa. Ah. Entonces, en ese contexto de que yo quiero clasificar estas notas aquí y ver como resumido quiénes aprobaron y quiénes reprobaron, entonces hago esa fórmula. La función sí, básicamente tiene, vamos a hacerla aquí, vamos a hacerla para ejemplificar a los que no la han utilizado nunca. Vamos a ir a fórmulas. Y esa la encuentran ustedes en las funciones lógicas. Aquí está. Sí. Entonces, ¿cuáles son sus argumentos? La prueba lógica, que básicamente es una expresión que se evalúa como verdadera o falsa. En este caso, yo se las dije a ustedes. Quiero saber si el estudiante aprobó o reprobó. ¿Cuál es mi criterio para que apruebe el estudiante la clase? Que la nota final sea mayor o igual a 65. Se pasa de 65 en adelante. Entonces, en este caso, la prueba lógica va a ser, tengo que seleccionar algún valor, mire, de celda. En este caso, como es tabla, ya selecciono la columna completa, nota final, sea, nota final, sea mayor o igual a 65. Y entonces, este valor sí verdadero y este valor sí falso, tiene que ver si se cumple o no esa condición o prueba lógica. En este caso, vayamos fila por fila. La primera nota final es de 78. Mayor o igual que 65, verdadero o falso. Pregunta. Sabia la respuesta, ¿verdad? 78 es mayor que 65, entonces el resultado es verdadero. Entonces yo quiero que me ponga algún valor aquí o, algo, o me haga algún cálculo. En este caso yo quiero que me ponga aprobado. Y si no se cumple, es decir, que esta prueba, nota final mayor o igual a 65, sea falso, entonces que me le ponga otro valor ahí. En este caso el valor que me lo ponga reprobado. Entonces lo que va a hacer es que va a evaluar esa fórmula. 78 mayor o igual que 65, entonces le pongo aprobado. 61 es menor, es mayor o igual que 65. No, eso es falso. 61 más bien es menor que 65, entonces aquí me le va a poner reprobado. Y así sucesivamente con cada valor. No sé si con esto queda claro, las personas que nunca la han utilizado o les gustaría que repitiera algún paso, les escucho. ¿Se entiende esa parte? Asmín, Madeline, María Luisa, ¿se entendió esa parte de cómo utilizar el sí o le gustaría que lo repita? Ingeniero, respecto a la fuente de los datos, no necesariamente tiene que ser una tabla dinámica, pero una tabla normal también funciona igual la fórmula o no. Sí, sí funciona. Solamente que aquí estoy en una tabla. La facilidad de las tablas es que ya me rellenó, ¿verdad? Si estuviera en un rango de celdas, tendría que arrastrar, ¿verdad? Para rellenar, así como estoy amplificando, para rellenar la fórmula. Sí, ¿verdad? Vaya, es como que, mire, yo pongo aquí esto, lo voy a quitar. Nadie le impone que sí. Voy a quitar esto.
Vamos a convertir esta tabla, ojo, es una tabla tradicional, no una tabla dinámica. Vamos a convertir esta tabla a un rango. Convertir en rango, entonces ya no tengo la tabla, datos siguen igual. Pero ahora si yo quiero utilizar la fórmula, me estoy refiriendo solo a esta celda, mire, F2. F2 mayor o igual a 65, aprobado. Y si no, que me le ponga reprobado. Solo me afecta esta fila, entonces ahí pues tendría que arrastrar. La cosa se complica si yo estuviera variando alguna celda o la quisiera dejar como valor, como referencia absoluta, es decir, que no se mueva. Entonces, esa es la ventaja de tenerlo en una tabla, por encima de un rango de datos que no esté clasificado como tabla. En este caso, la tabla se llama calificación. No sé si con eso contesto su duda. Sí, también me interesaría la otra parte de fijar, por ejemplo, que solo se ingresen ya en lo que es los parciales, que solo se ingresen números. Que por ejemplo, si ingreso yo por error una letra o un signo, que prácticamente la tabla me rechace eso. Bueno, básicamente, para eso usted tendría que asegurarse con una función de error, tal vez, o con alguna comprobación. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, me parece que hay una fórmula aquí, lógica. Yo creo que a usted le convendría utilizar estas funciones de información. Por ejemplo, esta función es número, pero para hacerlo aquí, por ejemplo, se complicaría un poco la fórmula. No, lo vamos a hacer aquí. Vamos a insertar aquí otra columna. O insertar, sí, insertar. No, perdón, esta fila. Insertar columna. Vamos a ponerle aquí comprobación. Entonces, vamos a ver, es número. Si vengo aquí, vaya, este de aquí, por ejemplo, acumulativo, solo ver cuál acumulativo. Es número verdadero, entonces esa es una prueba lógica. Entonces, vamos a seguir modificándolo. Vamos a ponerle un sí o un sí error, por ejemplo. No, creo que con un sí se puede hacer un sí. Luego la prueba lógica sería es número igual a verdadero. Entonces el valor verdadero va a ser, qué sé yo, el mismo valor de la celda puede ser. Y si es falso, entonces que me le ponga, podría ponerle algún texto o qué sé yo, no válido. O ponerle, vaya, aquí lo puse así, no válido. Entonces yo vengo y si le pongo por error un texto aquí, me pone aquí en comprobación no válido. Pero yo en vez de poner no válido, incluso podría aquí manejar el error con una función llamada si error, no sé si usted la conoce, pero básicamente esta función lo que hace es que el valor aquí, en este caso sería es número, o no, mejor dicho sería, no, sí, sería aquí, si error, y el valor sería falso. Entonces el valor si error que me lo ponga como cero, o que me lo ponga como en blanco, qué sé yo.
Entonces aquí si pongo no, texto, comprobación es falso. O algo así. Entonces se puede utilizar también de esta manera. No sé si con eso contesto tu duda, Juan Ramón. Hola, ¿me escuchan? Bueno, puso sí, entonces vamos a eliminar esto. Vamos a quedarnos aquí con lo que teníamos. Muy bien, entonces creo que queda clara esta parte de la función sí. Entonces ya vamos viendo buscar X, ya sabemos cómo utilizarla, y también esta sí. Entonces vamos a ver esta columna que nos está pidiendo. Grado americano. ¿A qué me refiero con grado americano? En este archivo que les mandé ahí por el Drive, y tengo estas notas y con esta clasificación de letras. Ustedes saben que en Estados Unidos la evaluación no le ponen una nota 100 base 100, sino que le ponen una letra, ¿verdad? Que si es sobresaliente es una más, o un A, reprobado es un F, por ejemplo, para ellos. D es deficiente, C es como promedio. Lo han visto, ¿verdad? Entonces, quiero hacer eso, quiero clasificar estas notas en el sistema latinoamericano, por decirlo así, ponerlo en un sistema estadounidense. Y para eso tengo esta tabla. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar mi función búsqueda vertical. Búsqueda vertical es esta misma función buscar V. Entonces vamos a utilizarla. Vamos a conocer esa función. Vamos aquí a fórmulas, búsqueda y referencia. Vamos a buscar V. Y tengo tres argumentos obligatorios. Recordemos que aquí en el cuadro de función, todo lo que está en negrita son argumentos que van sí o sí adentro de la función, mientras que este que está aquí no está en negrita, pues es opcional. Entonces, por lo menos tres argumentos tiene que tener esta función. Tiene que tener el valor buscado. En este caso, ¿quién es mi valor buscado? ¿Qué valor voy a buscar? ¿Lo miran o no lo miran? ¿Qué me interesa clasificar en grado americano? La nota final. Correcto, la nota final, que está en esta columna, está en la columna F. Entonces, básicamente puede ser valor, una referencia, una cadena de texto. Matriz tabla, este argumento se refiere a la tabla o rango de datos donde yo quiero buscar esos valores. En este caso, la matriz tabla va a ser esta de aquí abajo, que es donde yo estoy buscando. Y el indicador columnas, básicamente es el número de columnas donde yo quiero buscar en esa matriz tabla, en ese rango de datos. Entonces, la pregunta viene así. Mi nota final va de 0 a 100. Y yo la quiero buscar aquí para clasificarla por letras. Entonces, ¿en qué columna quiero el resultado? ¿En nota mínima o en letra? Que me lo devuelva. ¿Qué quiero que me devuelva? Esto. ¿Quiero que me devuelva un número o quiero que me devuelva la letra aquí del grado americano? La letra. Correcto. Entonces, ¿qué número de columna sería de esta matriz? Columna 2. Correcto. Columna 2. Y el rango básicamente es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna. Coincidencia más cercana o aproximada. Si yo omito este argumento,
el valor va a ser verdadero para encontrar la coincidencia más cercana. Esto quiere decir la aproximación, porque miren, aquí yo tengo notas de 78. Busquemos 78 en esta tabla. Los más cercanos que tengo son, abajo está 70, arriba, no, perdón, arriba, abajo está 75, arriba está 80, está entre esos dos. Entonces vamos a ver qué nos devuelve esta función. Entonces vamos aquí a buscar V, vamos a buscar la nota final. No selecciono los encabezados. Solamente, y esto es un rango de datos normal, no es una tabla normal, es un rango de datos que todavía no ha sido asignado el formato de tabla. Cosa muy importante, la tabla tiene que estar ordenada, o el rango de datos tiene que estar ordenado en forma ascendente. En caso de letras, tiene que ser de A a Z, o de menor a mayor. Miren, en este caso está de menor a mayor, por estas notas mínimas. Empieza en 0, pasa a 60, hasta 90 aquí. Entonces, lo selecciono. Y el indicador columna ya dijimos que era 2. Y miren, aquí me da un resultado de la fórmula, una vista previa. Por lo menos para este primer dato, 78, nota final, el resultado de la fórmula es la letra B. Vamos a ver a qué valor corresponde. B corresponde a 75. Entonces, lo está haciendo la coincidencia más cercana, pero hacia abajo. Miren, porque ustedes podrían argumentar. Entre 78, entre 75 y 78 hay 3 unidades, mientras que entre 78 y 80 hay 2 unidades. Entonces, yo lo redondearía a 80, por ejemplo, pero aquí lo hace al revés, está redondeando hacia 0. 78, el más cercano sería 75. Se lo hace al valor menor, lo aproxima al valor menor. Obviamente, si yo le pusiera falso aquí, me daría un error la fórmula porque no existe el valor de 78 exacto aquí. Entonces, dejémoslo así. Es lo mismo que yo ponga verdadero, pero lo puedo omitir, no es obligatorio. Y lo voy a aceptar para que rellene toda esa columna. Bueno, aquí no definido. Y bueno, me saltó no definido porque yo no dejé como referencia absoluta la matriz tabla. Miren, aquí utilizó como que yo la rellenara manualmente. Nota final, lo busca entre A20 y B27, que está aquí. Luego aquí me pasa a 21, B28. No tiene que ser así, sino que tengo que dejar esta como referencia absoluta. Me imagino que eso ustedes también ya lo saben hacer, ¿verdad? ¿Saben la diferencia entre referencia absoluta y referencia relativa? ¿O no la saben? ¿Saben qué significa este signo dólar, verdad? En el nombre de las celdas. Que básicamente es para dejar fijo este rango mientras se rellena la fila, la columna. Entonces, miren, aquí solamente va cambiando este valor. Miren, me lo señala 48, pero sigue fijo el cuadro de notas. Entonces, 78 lo redondeó a B. Entonces, abajo. Este 87 me lo deja en A. Siempre para abajo, miren. 61, bueno, sería D, obviamente. Abajo de 60 ya me lo está dejando, miren, como F. De esta manera, con buscar V. No sé si se entiende esta parte de esta función o le gustaría que explicara de nuevo.
¿Sí o no? Cuando no hay preguntas es que o todo está claro o nada está claro. Entonces, preocupa. Dudas, jóvenes. Por mi parte, no, ingeniero. No sé los demás. Si comparten ese sentido, sin pena, sinceramente, si le gusta, dígame, ingeniero, quiero que le explique de nuevo, no lo entendí. ¿O será que todo está claro entonces? Esto en cuanto a la función buscar V o búsqueda vertical. ¿Por qué se llama búsqueda vertical? Porque yo estoy buscando por columna. ¿Y las columnas qué disposición tienen? Vertical. Va bajando de fila en fila, escaneando el valor. Ahora, para la función buscar H es búsqueda horizontal. Entonces ya no voy a buscar por columna, sino que voy a buscar por fila. ¿Y la fila en qué disposición está? Disposición horizontal. Simplemente voy cambiando de columna en columna. Entonces voy a hacer el mismo ejemplo de grado americano, pero voy a transponer estos datos. Los voy a poner como fila. ¿Cómo lo hago? Pues hay una función que se llama transponer en Excel. Simplemente voy a transponer este rango de datos. Obviamente, transponer significa que lo que estaba en fila ahora es columna y lo que está en columna ahora es fila. ¿Qué haría de esta manera la tabla? Y vamos a utilizar buscar H aquí. Vamos a poner aquí, vamos a hacer la diferencia. Buscar V. Aquí voy a copiar. Y aquí buscar H. Y autoajustemos el ancho de columna. Tenemos aquí fórmulas, busque referencia. Y aquí está buscar H. Valor buscado. Miren, ahora también matriz a buscar. Y ahora es un indicador de filas. Valor buscado siempre va a ser nota final, con eso no hay pérdida. La matriz a buscar ahora va a ser esta tabla de aquí. La voy a seleccionar. Y la vamos a dejar como referencia absoluta. ¿Cómo lo hago? Con la tecla F4 de mi teclado. Ya me lo deja así en referencia absoluta. O pueden insertarle un símbolo de dólar antes de cada encabezado de fila de columna. Y ahora aquí en indicador filas, ¿en qué fila yo ando buscando la letra de esa tabla? En la fila 2 sería. Una vez más, ando buscando la letra. Miren, mi valor de entrada es esta calificación, pero mi valor de salida, el que yo quiero visualizar ahí, es la letra esta. Y aquí el ordenado, ¿a qué se refiere el ordenado? Significa que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana, lo mismo que para buscar V. Entonces le voy a dar a aceptar y me tiene que dar los mismos valores. Miren, no pueden variar. Solamente cambio el método de búsqueda. Aquí estuve buscando por columnas
Y en este estuve buscando por filas. Pero son muy similares las funciones. Ahora, tal vez los que son más observadores se estarán preguntando, o sea, este es buscar V, este es buscar H, y el día de ayer utilizamos buscar X. La verdad es que buscar X sería como la versión mejorada de estas dos. Solo que en buscar X, vamos a poner esta otra aquí. ¿Será que se puede lograr con buscar X también esto? Vamos a averiguarlo. Aquí a inicio, otro ajustar ancho de columna. Y bueno, ya había explicado buscar X, la voy a volver a mencionar rápidamente. Buscar X, yo busco un valor. En este caso, una vez más, la nota final. Y lo busco en alguna matriz. Entonces, lo voy a buscar en esta matriz. Solamente, miren, estoy seleccionando la fila, o lo vamos a hacer aquí, en esta fila, o esta columna, donde tengo los valores numéricos. Yo quiero que me devuelva un valor de esa otra columna. Si no se encuentra, que me le ponga entonces no definido. De comillas, porque es un valor de texto, miren. Y aquí está el modo de coincidencia, que buscar X tiene 4 modos de coincidencia. El día de ayer yo utilizaba el modo -1, me parece. Sí, -1 es el que estaba utilizando yo. Que básicamente es la coincidencia más cercana. Vamos a modificarlo aquí. Esto de aquí se queda como referencia absoluta. Y esto también se queda como referencia absoluta. Y ahora no se encuentra. Y ahora coincidencia, tengo coincidencia exacta o el siguiente elemento menor o el siguiente elemento mayor. Vamos a ponerlo como el siguiente elemento menor, o sea, -1. Y lo doy de esta forma. Y obtengo exactamente lo mismo. Entonces, tengo 3 funciones de búsqueda que pueden ser muy útiles para utilizar en mitotes. Si yo le hubiera puesto, en vez de 1, el modo de coincidencia, le pusiera 1, miren lo que estoy buscando. El siguiente elemento mayor, entonces 78, el siguiente elemento mayor sería 80 y me daría otro valor. Y aquí cambia. B más, este 92, como tiene el elemento mayor, ya no hay más elementos, entonces podría ponerle aquí ND, pero en general, en este caso lo voy a poner como -1, para que coincida con estas otras búsquedas que he hecho. Ahora, esto lo voy a resumir con una tabla dinámica también, ya de un solo. Y aquí entonces vendría mi análisis. Vamos a poner nota final en valores. Estudiante lo vamos a poner en filas. Y vamos a poner estado, o sea, si está reprobado o aprobado, en columnas. Y aquí ya puedo ver los aprobados aquí de un lado, los reprobados de este lado. Y el total general. Por el tipo de datos que estoy utilizando, que son calificaciones. Pero yo puedo insertar un gráfico dinámico. Y lo vamos a hacer de columnas agrupadas, apiladas, perdón. O no, hagámoslo así, circular. Pero para eso mejor, aunque parezca sencillo, voy a quitar el estudiante y solo voy a poner el estado. O vamos a dejar estado y vamos a poner estudiante aquí que me va a hacer un recuento. Entonces aquí configuro nada más cantidad de estudiantes.
Y con un gráfico dinámico, pues simplemente miro aquí. Circular, por ejemplo, yo lo dejaría circular. Es una medida sencilla. ¿Cuántos reprobaron y cuántos aprobaron? Y aquí incluso yo podría cambiar configuración de campo de valor y en mostrar valores, vamos a ponerlo como porcentaje total general. Vamos a aceptar. Y ya le doy el formato que yo quiera aquí al gráfico. Si quiero agregar etiquetas de datos o llamadas de datos, para tener una mejor perspectiva de mis datos, en este caso. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, vamos a ver, Madeline tiene una duda. La función buscar X está en Microsoft 2010. Buena pregunta, ahorita la averiguo. Voy a buscar. ¿Usted tiene esa versión de Microsoft, Madeline? Me parece que buscar X no está disponible en Excel 16 ni en Excel 2019. Pero la función puede encontrarse si, por ejemplo, le comparten a usted un libro de Excel más actual. Por ejemplo, yo tengo la versión Microsoft 365 que la UNA brinda, ¿verdad? Los empleados. Entonces, yo tengo buscar X. Digamos que usted tiene Excel 2016, 2019 o 2010 en su caso, pero si yo le comparto un archivo donde yo haya hecho cálculos utilizando buscar X, pues podría utilizarla, me parece. No sé si me confirma qué versión tiene usted de Excel, porque de hecho le voy a compartir un archivo donde utilizo buscar X, que es este archivo que hemos estado trabajando. Lo voy a subir ahora que ya está resuelto a la carpeta de Drive, para que usted lo pueda descargar de ahí y no sé, tal vez me pueda confirmar. Utiliza Microsoft 2010. Bueno, entonces mi sugerencia es que baje el archivo de Excel este del ejercicio de fórmula, no el que está subido ya. Voy a compartir pantalla de nuevo. Aquí tengo la carpeta de Drive y aquí tengo Excel intermedio. Ejercicios de clase. Estos son los archivos que ustedes bajaron al inicio de la semana. Ahora, este, por ejemplo, estos tres, voy a volver a subir, van a mismo, pero a la par van a tener en mayúsculas escrito para el ejercicio completo y ustedes lo pueden explorar y puedan comparar con el procedimiento que ustedes han estado utilizando. Lo mismo para usted, Denia. Ahorita que comparte el archivo terminado, de hecho lo voy a hacer ahorita ya de un solo, para que les quede ahí. Entonces, vamos aquí, ejercicio, vamos a ponerle aquí, cambiar el nombre. Completo. Lo tengo abierto. Vamos a cerrarlo y guardar. Ya está. Lo mismo este de aquí. Completo. Y este de aquí. Completo. Entonces, vamos a subir estos archivos de un solo. Y bueno, si usted abre el archivo de funciones, ya podría utilizar, al menos en ese archivo, podría utilizar buscar X. Lo que sí, la función de buscar H y buscar V sí las tienen, ¿verdad?
Sí las tenemos, esas funciones. Dígame, Vilma. Licenciado, ingeniero, una consulta. En la versión en línea sí tiene algunas limitaciones, pero se pueden encontrar las funciones que acaba de mencionar. Yo diría que sí, la verdad. La verdad no he utilizado mucho Excel en línea, la verdad, pero debería tener la misma biblioteca de funciones. ¿Usted lo está utilizando entonces en línea? Sí, yo he usado el Excel en línea, pero sí a veces hay funciones que están en el escritorio, pero en línea no se encuentran. Entonces me toca usar el de escritorio. Solo que compruebe ahí entonces si está para la versión en línea. Ok, O tal vez, bueno, no sé la verdad si la versión en línea, en la versión en línea utiliza usted siempre las fórmulas en español o se las pide en inglés ahí cuando quiere utilizarlas. en inglés, en mi caso en inglés. Bueno, entonces será por eso que tiene que buscarlas. Tal vez si busca la función en cuestión que hemos estado viendo es la siguiente. En inglés se llama, y lo voy a poner en el chat, XLOOKUP. Y me parece que la buscar V sería VLOOKUP y buscar H sería HLOOKUP. Intente buscarlas de esta manera, tal vez pueda utilizarlas así, en línea, Bill. Ok, Listo. Entonces, volviendo a lo que decían Denia y Madeline, tienen una versión anterior, buscar X no lo van a tener. En este archivo sí lo van a tener, pero solo en este archivo, me imagino yo. Pero básicamente lo que hacemos con buscar H y buscar V también lo podemos hacer. No, perdón, lo que hacemos con buscar X también lo podemos hacer con buscar H y buscar V. Entonces, si esas ya las tienen, no debería representar un problema. Muy bien, si no hay más dudas, entonces nos quedamos por aquí. Recuerden, la grabación siempre está disponible si quieren repasar ahí alguna parte del procedimiento. Y pendientes el día de mañana por el grupo.